Hay un centro de recursos, el cual les quiero compartir también, muchos de ustedes ya lo tienen, pero es importante hablar del contexto de esto. Es el centro de recursos fiscales que tiene Airbnb. Este lo pueden visualizar en recursosfiscalesairbnb.com. Y vienen unas infografías muy interesantes. Todo esto para que les ayuden a entender cuáles son sus responsabilidades y cómo darse de alta también. Para que puedan cumplir y que puedan estar estableciendo estos cimientos de su negocio. La primera infografía es de las personas físicas. Dice: ¿qué impuestos debo pagar como anfitrión si soy una persona física? Recordemos que la ley se va atrás de las personas físicas porque se entiende que la persona moral ya tiene una contabilidad mucho más robusta y mucho más formal, ya tienen su contador de planta. A ese momento o a ese punto van a llegar ustedes en algún momento, pero de inicio pues van a estar tributando como persona física, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impuestos que tenemos que familiarizarnos, que tenemos que tener en mente? Tenemos el ISR, sí, que es el impuesto sobre la renta. Tenemos el IVA, también tenemos el impuesto sobre el hospedaje. Estos son los tres tipos de impuestos que tenemos que estar familiarizados de cada uno, ¿no? El ISR, este impuesto lo pagas por las ganancias que obtienes como anfitrión. Es decir, si a tu cuenta entran 100 pesos o 1000 pesos, el ISR, que es el 35%, o que va a ir variando, dice mayor ganancia, mayor es el impuesto, el cual varía de 1.92% hasta el 35%. Eso es la base que se va a grabar sobre tus ganancias, el ISR. También tenemos el IVA que se le cobra al cliente, no lo estás pagando tú, lo cobras al cliente y lo trasladas al SAT. Tú cobras a tu huésped o cliente un 16% adicional al precio del hospedaje o del servicio, que debe a su vez pagarse al fisco. Esto se suma automáticamente en tu tarifa. Si tú tienes una tarifa, vamos a decir, de 1000 pesos, 1500 pesos, ese 16% lo va a sumar la plataforma automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Ya en el desglose, el huésped, antes de pagar, le va a salir tu precio, tu tarifa, más el IVA y más el impuesto sobre el hospedaje, que lo vamos a mostrar, lo hablaron en el webinar. Son algunos estados los que ya están haciéndolo oficial. Este es un impuesto estatal que lo cobras a tu huésped también. Tanto el IVA como el impuesto sobre hospedaje se los vas a cobrar al huésped, y esto es automáticamente. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. La plataforma lo va a calcular y se lo va a cobrar. Es adicional al precio del hospedaje y varía de un 2 a un 5%. 2 a un 5% por estado. Cada estado es diferente. Entonces son los tres impuestos: el ISR del 35%, que son sobre tus ganancias, el IVA, que se lo cobras al huésped, lo trasladas al fisco, y el impuesto sobre el hospedaje, que se queda para el estado. Ahora bien, ¿cómo pagan esos impuestos? ¿Cómo se pagan esos impuestos? Número uno, efectúas el cobro a tu huésped. Este es básicamente como lo vería él. Sobre un precio de 10,000 pesos, vamos a decir, se cobrará adicionalmente el 16% de IVA y el impuesto sobre hospedaje. Según el impuesto vigente del estado, como lo mencionábamos, va del 2 al 5%. Aquí tienen la tabla, el precio de tu tarifa, que serían 10,000 pesos. El IVA, que es el 16%, son 1,600 pesos, y el impuesto sobre hospedaje, que para este ejemplo es el 2%, que son 200 pesos. Lo que va a pagar el huésped en total son 11,800 pesos desglosado. Una vez más, IVA y el impuesto sobre el hospedaje lo paga el viajero. Número 2, en el momento de recibir tu ingreso, Airbnb te efectuará una retención de impuestos. Las leyes de México obligan a Airbnb a retener impuestos. Eso significa que Airbnb te retiene una porción de los ingresos y los pagará al SAT como un anticipo de tus impuestos. Y en algunos casos tú puedes optar por considerar esa retención como pago definitivo de impuestos. Es decir, puedes tener tus pagos provisionales o puedes tener tus pagos definitivos. De esta forma no tendrás que hacer declaraciones si son pagos definitivos. Aquí también tenemos una liga que puedes seguirlo y te va a dar la tabla. Se los voy a dejar para que ustedes lo vean después con calma. Siguiendo con el ejemplo de la tabla de arriba, sobre este cobro Airbnb te retendrá los impuestos como se ejemplifican a continuación. Una vez más, el concepto total al huésped son los 11,800 pesos, incluye el cobro del IVA y el
impuestos sobre el hospedaje, 1,600 pesos y 200 pesos. La retención de IVA es del 8%, eso es lo que te va a retener. 800 pesos se retiene el 8% por concepto de IVA, o sea, la mitad del impuesto cobrado. Recordemos que el impuesto del IVA es el 16%, pero Airbnb va a enterar el 8%, o sea, la mitad. Y la retención del impuesto sobre el hospedaje, que para este ejemplo es del 2%, 200 pesos. En algunos estados, Airbnb retiene el impuesto sobre hospedaje y lo paga directamente al estado. En otros estados, el anfitrión debe pagarlo directamente a la tesorería del estado. Algunos estados que ya están haciendo esto son Baja California Norte, Sur, está Sinaloa, está Yucatán, está Quintana Roo, está Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca. Creo que no me faltó ninguno, pero ahorita vamos a ver exactamente cuáles son. En los estados que se retenga el impuesto, no recibirás este monto, ¿sí? Porque Airbnb lo va a retener y lo paga directamente al estado, en los estados que mencioné. Si no estás en alguno de esos estados, te lo van a entregar directamente a ti y es tu responsabilidad estarlos pagando. En los estados donde no se retenga el impuesto, lo recibirás como parte del pago que te efectúa Airbnb y tú deberás pagar el impuesto directamente. El ingreso neto de IVA y el impuesto sobre hospedaje, 10,800 pesos. Cobro total al huésped sin los cobros de IVA y del impuesto sobre hospedaje. La retención del ISR del 3%, dependiendo de la tabla que vas a seguir, dependiendo de tus ingresos, porque son rangos que tienes que hacer. Sobre un ingreso mensual de 10,000 pesos, la retención del ISR es del 3%. Viene una nota aquí importante: si optas por considerar las retenciones como pago definitivo, esto es tu último paso, no es necesario que presentes ninguna declaración. Eso puede que te sirva, puede que no te sirva. Si eliges tú que los pagos sean definitivos, pues ya no tienes que hacer absolutamente nada, porque Airbnb lo va a estar reteniendo por ti y haciendo la declaración. Cálculo del impuesto número 3. ¿Cómo se calcula el ISR y cómo calculan el IVA? Bueno, se calcula sobre la diferencia entre tus ingresos y tus gastos que la ley autoriza. A mayor utilidad, mayor es el impuesto. La tasa es progresiva con base a tus ingresos y varía del 1.92% hasta el 35%. Eso es el ISR, una vez más. Al impuesto calculado se le restan las retenciones que Airbnb efectuó y luego viene un ejemplo: ingreso de 10,000 pesos, lo que Airbnb te está entregando. Gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Vamos a hablar de ellos en un momentito. Son todos aquellos gastos que te ayuden para la operación de tu propiedad, es decir, la cuota de los condominios en donde tienes el departamento, si ese es el caso, cuentas de tu recibo de luz, tu recibo de internet, tus tickets de artículos de limpieza. Todo eso van a ser gastos deducibles. Vas a jugar con tu IVA y puedes inclusive tener IVA a favor. La utilidad son 6,000 pesos, la tasa del impuesto es del 7.5%. El ISR del mes 450, retención de Airbnb 200 y el ISR neto a pagar son 250 pesos. Este tipo de contabilidad no te va a salir más de 800 pesos. Hay varias empresas que ya Airbnb ha estado mencionando y recomendando que van de 500 pesos a 800 pesos por tu contabilidad. Es bueno que se vayan acostumbrando, que también tengan contacto y que se acerquen con sus asesores, sus contadores, que son los que mejor saben cómo está la naturaleza de sus ingresos, especialmente si tienen otros ingresos diferentes a las plataformas digitales, que es un régimen en el cual tienes que dar de alta forzosamente, aunque tengas ingresos de arrendamientos tradicionales o que tengas ingresos de algún otro negocio que tengas. El cálculo del IVA, del impuesto que cobras en el mes, puedes restar el IVA que pagas por tus gastos y el que Airbnb te retuvo. Aquí es donde viene que tú juegas con lo que te retiene y los deducibles que puedas tener. El IVA cobrado son 1,600 pesos, IVA de gastos relacionados a tu Airbnb, o sea, todo aquello que te ayuda a la operación de tu Airbnb, 640. Vamos a ver más ejemplos adelante. El IVA del mes, 960 pesos. Retención de Airbnb, 8%, que es 800 pesos. IVA neto a pagar, 160 pesos. Ese es el paso número 3. Paso número 4, la declaración y el pago mensual. Una vez calculado tu impuesto, deberás pagarlo en el mes siguiente a aquel que te corresponde, teniendo como límite el día 17
más los días adicionales que te corresponden según el sexto dígito numérico del RFC. El sexto dígito numérico del RFC de la clave del RFC es 1 y 2, que corresponde a el día 17 más un día hábil, 3 y 4, día 17 más 2 días hábiles, 5 y 6, día 17 más 3 días hábiles, y así sucesivamente. Aquí les dejo la tabla para que lo vean. Y después de la declaración y el pago mensual tienen la declaración anual. Esto es bajo los pagos provisionales. Si una vez más tienes el pago definitivo, no tienes que hacer esto. Declaración anual: al finalizar el año debes efectuar tu declaración anual para conocer cómo hacerla. También le puedes dar clic ahí para que veas el ejemplo. Y igualmente puedes contactar a las empresas que te está recomendando Airbnb para que lo hagas. Esto lo vas a hacer de la mano de tu contador. Una vez más, es bueno que se vayan acercando con sus contadores. Estos impuestos ya Airbnb mandó correos, se van a efectuar a partir de octubre primero. A partir de octubre primero ya va a estar esta información. Entonces, esta infografía la pueden bajar, muy interesante. Pasamos a la siguiente infografía, por favor. Esta infografía dice: mis obligaciones cuando tengo ingresos por otras actividades. Es decir, tienes tu Airbnb, pero aparte tienes un negocio de consultoría, o tienes un negocio de una veterinaria, cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Y lo rompe o lo desglosa en dos personas. Como persona física, una vez más también, estas retenciones las va a hacer Airbnb solamente para personas físicas. Si son personas morales, es decir, si ya tienen su contabilidad andando están constituidos como una persona moral, no les va a retener absolutamente nada Airbnb. Esto va hacia las personas físicas nada más, no personas morales. Con persona física es probable que tengas ingresos adicionales a los que generas como anfitrión de Airbnb. Conoce cómo debes declarar tus impuestos. Bueno, además de ingresos de Airbnb, tengo salarios o pensiones en este ejemplo. Si además de obtener ingresos en Airbnb, obtienes ingresos por salarios, debes conocer cómo se presenta tu declaración anual. Y aquí te da una tablita: opción para la retención de Airbnb, ingresos por salarios, presentación de declaración anual. Dice: opte por considerarla pago definitivo. El salario anual mayor son de 400,000 pesos, salarios de 2 o más patrones, o no laboraste por el año completo. Y luego debes presentar declaración anual considerando solamente tus ingresos por salarios. En el mismo ejemplo dice: salario anual menor a 400,000, no presentas declaración anual por ningún tipo de ingreso. Estos son los lineamientos que tienes que seguir. Y si optas por considerar el pago provisional, recuerda, tienes pago definitivo o pago provisional. En el pago provisional estás haciendo declaraciones mensuales y anuales. Obtuviste cualquier cantidad por concepto de salarios y presentas declaración anual tanto por los ingresos de tu actividad en Airbnb como por tus salarios. En el otro ejemplo dice: además de ingresos de Airbnb, tengo ingresos por otras actividades. Y te da una tablita también. Si además de obtener ingresos de Airbnb y o salarios, obtienes ingresos por honorarios, arrendamientos, arrendamiento tradicional, intereses, dividendos o cualquier otro tipo, debes hacer tu declaración anual. Entonces, opción para la retención de Airbnb, presentación de la declaración anual. Dice: si optas por considerarla pago definitivo, presentas tu declaración anual por todos tus ingresos, exceptuando los de Airbnb, puesto que Airbnb ya te retuvo el impuesto de forma definitiva. Si optas por considerar el pago provisional, tienes que presentar declaración anual considerando la totalidad de tus ingresos, incluyendo los de Airbnb. Al impuesto que resulte puedes disminuirle las retenciones que Airbnb efectuó ese año. Vienen dos puntos acá: ingresos de Airbnb más ingresos por intereses, ingresos de Airbnb más salarios más ingresos por intereses. La compañía que está asesorando a Airbnb se llama Fiscalia. Muy interesante el webinar que dieron. Lo vamos a tener después en este canal también para que lo puedan ver. Y pasamos a la otra infografía. Ulises, por favor. Esta infografía también está muy interesante: las ventajas fiscales a través de Airbnb. Vuelvo a hablar del ISR y del IVA. Dice: todos los anfitriones tienen que pagar impuestos sobre los ingresos que obtienen por alojamientos, experiencias y aventuras en México. Esto ya son por todas las plataformas, no nada más Airbnb. Esto lo estamos viendo en Uber, lo estamos viendo en Uber Eats, en Rappi, en Amazon. Cualquier persona que esté generando ingresos, la plataforma digital le va a retener y va a hacer las declaraciones
y va a notificar al SAT también de esto. Retenciones de impuestos federales por Airbnb. Las leyes de México obligan a las plataformas digitales a retenerte impuestos si eres una persona física. Una vez más, todo este movimiento, todas estas leyes son o aplican a las personas físicas. Las personas morales se entiende que tienen una contabilidad más formal y que están pagando sus impuestos con la finalidad de agilizar tu pago de impuestos y también para que puedan recabar mucho más, ¿no? Eso significa que Airbnb te va a retener una porción de tus ingresos por concepto de impuestos y la pagaría el SAT por tu cuenta. Hay un ejemplo que vamos a cubrir en un momentito más, que fue el que cubrieron también en el webinar, en donde el IVA te retiene la mitad y la otra mitad te la da a ti para que tú la enteres también. ¿Perdón? A ver. Comparte y etiqueta con tus amigos. Sí, por favor. Si pueden, nos ayuda mucho que activen el algoritmo compartiendo, mencionando, tanto en YouTube como en Facebook, para que el algoritmo esté posicionando este video, por favor. Se los encargo mucho, nos ayudan muchísimo para posicionar nuestro canal y llegar a más audiencia. También tenemos sigue hablando del ISR, te da una tabla. Los servicios de alojamiento, también habla de las experiencias. Ahí están, si tu ingreso mensual es hasta 5,000 pesos, bueno, vas a tener un 2% retención. Ingreso mensual de hasta 15,000 pesos, vas a tener un 3% de retención. Ingreso mensual de hasta 35,000 pesos, vas a tener 5% de retención. Más de 35,000 pesos va a ser el 10% de retención. Y también viene por servicios de experiencias y aventuras. Pues si tienes un ingreso de hasta 1,500 pesos va a ser el 0.4%, hasta 5,000 pesos el 0.5%, hasta 10,000 pesos el 0.9%, hasta 25,000 pesos 1.1%, hasta 100,000 pesos 2.0% y más de 100,000 5.4%. Dice también comparación de regímenes. Es muy importante que los lean esto porque les da más información sobre los pagos definitivos y los pagos provisionales. Una vez más, esto lo van a hacer de la mano de su contador. Acérquense. Tenemos un grupo muy muy interesante. Ahí mismo hay gente. ¿Tenemos contadores en el grupo, Lalo? Sí, tenemos contadores en el grupo, ¿verdad? En el de WhatsApp. Lalo les va a compartir el grupo de WhatsApp tanto en YouTube como en Facebook. Hay gente que está muy preparada. Hay gente que yo en lo personal tengo un departamento de contabilidad. Los que me ayudan en la contabilidad no me meto mucho porque esta es un especialista. Pero en el grupo de WhatsApp hay personas hay contadores y les pueden brindar atención, ayuda, recomendaciones también. El grupo de WhatsApp se lo acaba de dejar Lalo, tanto en YouTube como en Facebook. Es totalmente gratis. Y tenemos rentaemprendedores de todas partes del mundo, no nada más de México. Entonces es un grupo muy, muy, muy activo en el cual se están ayudando. Literalmente está abierto 24/7, ¿no? Bien, estas son las infografías, se las dejo.